Quería a los tres ponentes esta mañana, Martín y Gloria, venir. No tenemos mucho tiempo. Las tres ponencias comunicaciones han sido bastante largas. Mea culpa también. Ahí Antonio me está criticando, lógicamente. Tenemos unos 5 minutos, ¿sí? 5 o 10, gracias. 10 minutos, gracias. Generosidad. Sí, 10 minutes, 10 minutos, o sea, intentar que las preguntas sean así cortas. ¿De acuerdo? Venga, adelante. Muchísimas gracias a usted por una conferencia magnífica. I have two questions for Martin Lindner. The first one, I thought, or we thought, that there was a consensus that the physical place for the Paris Schlacht was Kalkriese. But if I understood well, your communication, there's no that certainty about the place. Is that right? Second one, do you perceive any difference in the reception of the Hermann's myth, or the Arminius myth, before the Wende, before the reunification between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic? Thank you. I'd give you about 85 to 90% that Kalkriese is the right place, but there is still some doubt. One of the theories is that it's the site of a battle of Germanicus. So it's slightly later, because we have found bone deposits down there, which have been reallocated, which would more or less fit to the Germanicus expansion as well. It's quite likely, and they claim to be the correct site, but everybody has claimed to be so for the past 2 decades, so it's more or less open to discussion. It fits very well with Cassius Dio's description. The second bit about the reception after 1990, so after the German reunification. I suppose so, yes, he has become even less popular. And this is because people from Eastern Germany were trained not to talk about Germanic ancestry. So basically we forgot all about him until 2009, the 2000 years anniversary. And then people were kind of embarrassed how to deal with this. And some of the solutions were, well, praising Hermann as kind of part of world history. And others were more or less ironic. It's like the merchandise I showed you. They said, well, he's not really a national hero anymore. We have to talk about him because he's an important part of our history. But, well, nudge, nudge, he's a bit of a downer, isn't he? So basically, we are going to talk about Hermann as a historical protagonist, but we're also selling Hermann sausages. So it's kind of a dual mode of appreciating or not appreciating that time. I think it's very much post 1990 because we no longer have an audience which would venerate. Gracias. Gloria, en las comparaciones que se ha hecho de Ceuta, no se ha comparado Ceuta con esa otra reina de Caria, Artemisia, porque hay para Beus, perdón, y para Ramón. Me da la impresión que Decébalo tiene más fortuna que Buenavista. Me da la impresión. Y a ver si me lo confirmas. Y también esa combinación entre reivindicar el pasado patrio y el pasado romano, también me recuerda por las mismas épocas finales, seguramente último tercio del XIX, el caso de Napoleón III y Chateaubriand y Pues no. No he encontrado ninguna referencia a los modelos que con los que se compara Ceuta son, yo creo que simplemente que se repiten una y otra vez, ¿no? Cleopatra y Boudica. Tampoco Zenobia, por ejemplo, aparece. Ya. Bueno, pero quizá Boudica tenga una explicación. También es una reina que luchó contra Roma. Y bueno, Cleopatra en cierto modo también, en un proceso también que se utilizan también en procesos, al menos Boudica, de construcción nacional. Pero bueno,
es que no va mucho más allá tampoco. Y también es verdad que yo tampoco he podido acceder a muchas, bueno, pues por ejemplo a cómics, no sé si los hay, o este tipo de literatura popular, tampoco he podido leer lo que no está traducido del albanés a otras lenguas, claro. Pero bueno, lo apunto por si me lo encuentro. Te lo digo. Pues la apariencia en principio es que ha tenido más relevancia con los políticos, o al menos con Ceausescu, la figura de Burevista, pero a nivel popular y a nivel de esa mezcla precisamente entre dacios y romanos, y sobre todo cuando ya acaba la dictadura de Ceausescu en la democracia moderna, es mucho más predominante la figura de Cébalo que la de Burevista. No sé si como reacción a que fue muy utilizado desde 1980 ya como referente principal y clarísimo por Ceausescu, porque para él era una obsesión con Burevista, 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 Burevista. Antes había aparecido mucho más de Cébalo al lado de Trajano, pero siempre el líder vencido en comparación con el emperador romano que había ganado. Pero ahora en Burevista había sido un líder que se había estado codeando con los romanos, que a ver si se aliaba con Pompeyo, o sea, se estaba aliando con Occidente contra Julio César. Y entonces, durante la época de Ceausescu sí que existe esa mayor referencia, pero luego no. Luego cambia. Y de hecho, aunque existen estatuas de referencia a Burevista, y por ejemplo, el cómic que hemos visto es un cómic que se realiza también en aquella época, cuidado que no es un cómic de una entrega, o sea, hay una serie larguísima, no sé si son 24 o cuántos cómics son, pero vamos, una historia, la mayor parte de ella inventada, porque tampoco tenemos tanta información sobre Burevista, y se dice que de hecho Ceausescu y su hermano Ilie Ceausescu, que prácticamente se inventan, o sea, que reinventan la figura de Burevista para dar unas dimensiones personales mucho más grandes de lo que realmente nos ha transmitido las fuentes históricas, ¿no? Y luego la segunda pregunta, bueno, por terminar con la primera, no hay más que ver la estatua, ¿no? Ahora mismo, la gran estatua tenemos la de Cébalo, no es de Burevista. Hoy en día, como nombre personal, como nombre propio de persona, hay mucha gente, bueno, mucha, siempre relativo, evidentemente, pero hay mucha gente en Rumanía que se llama Deceval, directamente. En Burevista yo no encontraba a nadie, pero Deceval se utiliza. Igual que existe Traian, Traian también es un nombre que se utiliza bastante en Rumanía, pero Deceval sí, y Burevista no. Luego la otra pregunta, pues sí, precisamente Fernando I de Rumanía, que es el que ya más o menos empieza a aceptar esa síntesis dacorromanista, se le conoce muchas veces como el Napoleón III de Rumanía. Entonces sí que existe esa síntesis, también recuerda efectivamente a esa cuestión. Años más tarde, evidentemente, porque no coincide en el tiempo, pero sí que existe. Curioso, para terminar, y una cosa que no he dicho antes, lo que mencioné del referente femenino. La reina María, que es la esposa de Fernando I, es eliminada como referente femenino en ese panteón como único como referente femenino que podría estar, porque directamente cuando llega el comunismo, primero ese comunismo internacionalista, la borra de sus posibilidades, igual que borra toda la realeza. Luego sí que persistirán los reyes, pero ella desaparece, y desaparece no porque quieran borrar directamente, la olvidan, lo utilizan como mecanismo, olvido, condenado a una especie de ostracismo de la memoria, y a lo largo de los 44 años de dominación comunista en Rumanía, el único referente femenino que podría haber estado ahí, porque además en Rumanía se consideraba que ella había sido el poder moderador detrás de Fernando I, que fue la que le hizo pensar en Rumanía y no entrar en la guerra al lado de Alemania y todo, y eso fue borrado todo por el sistema comunista luego. La última pregunta, Antonio, y después todas las preguntas que queráis en el café porque nos lo han servido, y entonces aquí se toman todas las preguntas de manera personal presencial. Muchas gracias por las intervenciones brillantes de nuevo. A short question for Martin. Is there any claim for Herman as a historical character between the extreme right-wing party in Germany now, Alternative für Deutschland? I'm thinking about Le Front National and Jean d'Arc, and Vox here, and the medieval times and the Reconquista
there is something like that, more or less, in German. Y luego para una muy rápida para los dos, para Jordi y para José Ramón, a propósito de la presencia de estos héroes, heroínas en los medios educativos, o sea, en el sistema educativo, si lo puede comentar algo. Gracias. I'll make this short, no. And I was always thinking about the reasons, but basically mainly because the Alternative for Germany, as the party is called, tries to present itself as anti-intellectual. So any reference to classical antiquity is something dubious, you know. So they are more interested in finding heroes in contemporary history, but people not get appalled by the whole idea of having to go back to antiquity. You know, it's a bit elitist to think about antiquity as the foundation of your identity, and this is not something that would fit well in the party program. Bueno, sobre textos escolares no puedo decir nada porque no los he visto, pero me lo apunto también. Pero es muy probable que sí que aparezca Teuta, porque hay otras evidencias, otras pistas que lo confirmarían, ¿no? La presencia, como digo, desde los últimos 30 o 40 años de Teuta en general. Y estoy pensando, por ejemplo, que me lo ha recordado lo de los nombres, la cantidad de mujeres que he encontrado que se llaman Teuta. Y solo he llegado a Teutas que son famosas, porque son artistas, cantantes, escritoras, políticas incluso, más o menos de, pues eso, 40 y tantos, 50 años, científicas, y no solamente en Albania, sino en las comunidades albanesas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y buscaré también si hay monumentos en Estados Unidos. O sea, me quedé impresionada. Con lo cual deduzco que es una figura ya que está muy presente, que la estudia. Tendré que hacer una encuesta, no sé. Pero gracias, sí. Pues para el caso rumano, específicamente para el siglo XX, ¿qué podemos decir? En los sistemas totalitarios, la educación está al servicio del poder. Conozco casos, porque lo he hablado con mis colegas rumanos y me han enseñado muestras de libros educativos para el grado de la educación primaria y luego para la secundaria, en institutos donde, pues en la época de la dictadura de Antonescu, lo que se contaba era lo que se contaba. Y cuando entramos en toda la época comunista, el Instituto Nacional de Historia del Partido Comunista es el que dicta lo que tiene que aparecer en los manuales de historia para los alumnos en el instituto y en primaria. Entonces, la idea que se da es la que se está defendiendo desde el partido, evidentemente, con todas las tergiversaciones que podamos encontrar. Cuando llegamos ya a la época de la democracia, por supuesto, siguen apareciendo, pero sigue existiendo una reivindicación muy fuerte, tanto de Burevista como de Cévalo, de tal forma que ahora mismo tú hablas prácticamente con cualquier rumano, voy a decir allí en Rumanía, aquí en España ya al final siempre hay una pérdida de conexiones, pero allí en Rumanía prácticamente eso es una cosa de cultura popular que lo tienen muy, pero que muy presente, ¿no?, en el sistema educativo. En el sistema educativo universitario, pues podríamos decir que, aunque hay una resistencia porque los historiadores profesionales sí que saben con lo que están trabajando, decía que hay algunos que incluso siendo historiadores profesionales, pues al final acaban cayendo, ¿no?, en lo que te está diciendo el partido. Y antes lo comentaba con Jordi, el caso de un historiador profesional durante la época comunista, Ion Horatiu Crișan, un historiador reconocido ahí en Rumanía para esa época, que después de hacer un buen trabajo, trabajo sobre fuentes, metodología, aproximación, todo, unos planteamientos que no puede decir absolutamente nada sobre ellos, muy bien, luego llega a unas conclusiones que dice, ¿pero dónde se saca estas conclusiones en relación a todo ese buen trabajo que ha realizado? Y llega a afirmar en su momento, porque era lo que marcaba el partido, llega a afirmar que, por supuesto, que habría que incluir un capítulo de historia de la filosofía dacia dentro de la historia de la filosofía. Y entonces dices, ¿a dónde ha llegado? ¿Cómo ha podido llegar a esta conclusión cuando no hay ni 3 palabras escritas en dacio? Porque no se conoce su idioma, su lengua. ¿Cómo vamos a pensar siquiera en un pensamiento filosófico dacio? Y sin embargo llegaba a esas conclusiones y entonces esto se manifiesta como
la pleitesía o la rendición de muchos historiadores al final al partido precisamente por el miedo, ¿no?, que existía en aquella época. Yo todavía he conocido a algunos personalmente ya en la época de la democracia, ya habían pasado unos 12 años desde la caída de Ceausescu, pero que me decían, bueno, este en la época comunista todavía contaba cada cosa que tal. Y luego retractándose, pero con cierta vergüenza de lo que habían hecho en su momento, pues claro, la vergüenza torera del profesional que dice, yo pasé por el aro. Entonces, actualmente en el nivel académico no se puede decir nada, no hay ninguna reivindicación de tipo nacionalista, pero a nivel educativo en primaria y secundaria, desde luego que se sigue mostrando la importancia de los elementos autóctonos y también del elemento romano. O sea, Trajano, Decébalo y Burevista están a la orden del día.